coño haces, tía? ¿Qué coño querías, matarme o qué? Muy Muy buenos buenas, días. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Juanma. Me alegra verte. Igualmente, Aquí tío. en Los Palacios, ¿no? Digo, en la Muy bien. tierra. En la tierra, en la Vamos, tierra. Bueno, nos sentamos y Sí. comenzamos la entrevista. Vamos ya. Bueno, José Luis, ¿cómo fueron esos comienzos en el mundo del teatro? Mis comienzos fueron aquí en el pueblo. Yo empecé trabajando aquí en el pueblo, en la compañía Almudeine Teatro, con Antonio Cabello, y también en la compañía Talayuela, que era la de los mayores, por así decirlo. Y nada, yo empecé haciendo teatro ahí. Una vez fui con un amigo, con José, que antes hacía teatro conmigo, fui a la Casa de la Cultura a buscar información sobre teatro aquí en el pueblo y demás. Y el hombre que estaba, Juan creo recordar que era, me hizo una llamada de teléfono y llamó a Antonio, que yo por aquella época todavía no lo conocía, y le dijo, oye, aquí hay dos muchachos que quieren hacer teatro, ¿cómo lo hacemos? Y por lo visto Antonio le dijo en la llamada que se acerquen tal día, a tal hora, en tal sitio. Y nada, fui, llegamos y era una compañía, estaban montando el Don Juan Tenorio, el de Molière, y a partir de ahí pues llegamos, empezamos a ver aquello, a mí me empezó a flipar, y Antonio, ya con el reparto hecho y todo, se inventó unos textitos para José y para mí, y para Íñigo, que también estaba trabajando, Íñigo, que vive por aquí cerca. Y nada, mi debut fue con, creo que eran 3 frases. Y yo estaba nerviosísimo, me moría del nervio al decir esas 3 frases. Yo decía, coño, me equivoco fijo. Y nada, eso exactamente fueron mis comienzos en el teatro aquí en el pueblo. A partir de ahí ya con Antonio empecé a trabajar bastante más, hicimos La vida sueño, en fin, hice varios montajes, de los cuales yo a día de hoy conservo una experiencia, o sea, como las primeras experiencias teatrales, las más fuertes, las que más viví desde un lugar desde esa inocencia, y bueno, y después también, gracias a Antonio, la oportunidad que me dio de seguir trabajando aquí en el pueblo. ¿Y qué aprendiste de aquellos años con Antonio y con la compañía? Aprendí que es una profesión que no es, o sea, parece que realmente es un poco una perogrullada, pero como todas las profesiones, que no es subirte al escenario y ya. O sea, tienes que tener un trabajo muy arduo detrás, tanto a nivel actoral, como en este caso, por ejemplo, aprendí mucho. Antonio se encargaba prácticamente casi siempre se encargaba de la dramaturgia, de los textos, se encargaba de la dirección, él también hacía la escenografía, el vestuario. Y como quien dice, gracias a Antonio aprendí que el teatro no es solo subirte al escenario, hay un trabajo muy grande detrás. Después hay un equipo, un elenco con el que tienes que estar pues al unísono, porque en el escenario buscamos un mismo objetivo, y podría decir que empecé a dar los primeros pasos a conocer de primera mano la profesión desde dentro. Y ya tuviste un papel importante, ¿no? En Segismundo, lo has comentado, Sí. de la vida sueño, ¿no? Sí, sí. ¿Qué supone para ti ser...? Antonio, yo recuerdo cuando me vino y me dijo, me gustaría que hicieras el Segismundo de la vida de sueño. ¿Te has leído la vida de sueño? Y le dije, la verdad es que no, Antonio. Y dice, pues casi que mejor no te la leas. No te la leas porque no sabes hasta qué punto vas a hacer un personaje mítico de la literatura universal. Total, que finalmente, obviamente, lo abarcamos y a mí se me quedaba grande por todos lados. Yo recuerdo que era un personaje y un texto que yo no entendía para nada. Te cuenta que ese personaje lo empecé a hacer, o sea, esa obra la hice cuando yo tenía 14 años. Y claro, al principio me dedicaba a hablar lo que buenamente podía o había recordado. Pero es verdad que conforme empezamos a hacer funciones, que las hicimos prácticamente todas aquí bueno, no, tuvimos gira, ahora que me estoy acordando, tuvimos una gireta por Andalucía. Ese personaje empezó a embeberme de alguna forma y con el paso de la función empecé a comprender cosas que yo no sabía que estaban puestas ahí. Entonces, yo creo que realmente ese fue el personaje que a mí me hizo enamorarme de la profesión al 120%. O sea, el descubrir que
el bagaje de ese personaje, el gran problema que tiene, el conflicto con su padre, con los hados, en fin. Fue un descubrimiento, como el que encuentra por la calle de repente una cajita y la abre y encuentra el mejor regalo del mundo, pues fue algo así. Luego estudias en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla y comienzan tus primeros papeles ya de manera profesional. ¿Cómo fueron esos primeros personajes? En relación a la Escuela de Arte Dramático, yo compaginé más o menos la escuela con algunos trabajos fuera. Es cierto que no te dejaban hacerlo mucho, porque te decían o te medio invitaban a que no trabajaras fuera mientras estabas estudiando. Pero la verdad es que yo tenía tanta inquietud y me junté con un grupo de compañeros también allí, compañeros y compañeras que trabajaban guay. Entonces empezamos a hacer cosas fuera. Recuerdo que hice un Macbeth, por ejemplo, que también lo traemos aquí al pueblo. Y nada, yo recuerdo esos años como llevar un poco todo lo que había aprendido, todo lo que estaba aprendiendo, intentar llevarlo al escenario, a la tabla. Con el tiempo te das cuenta que realmente es un error, porque no puedes llevar toda esa teoría o todo a una vivencia. Las vivencias con el tiempo empiezan a ser reales y empieza toda esa información a trasladarla, pero de una forma orgánica. Entonces, para mí fueron años de mucho descubrimiento, de pelearme mucho conmigo mismo, en el buen sentido de la palabra, de descubrirme en el escenario ya con una especie de profesión que me ampara, ¿sabes? Con una enseñanza. Y decides irte a la capital de España, decides irte a Madrid. ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Fueron complicados? ¿Fueron difíciles? Fueron complicados, es verdad, hombre, a nivel personal han sido uno de los años más bonitos de mi vida, porque aparte de estar muy bien rodeado de amigos y amigas que se iban de aquí del pueblo para allá, o sea, de Sevilla, tenía a mi pareja allí, en fin, que la familia siempre me apoyó. Yo no soy de estos que puede decir que la familia nunca la ha apoyado, al contrario, mis padres siempre me han apoyado en ese sentido. Y entonces sí que es verdad que fueron años de mucha lucha, pero porque tienes tantas ganas, vas con tantas expectativas a la capital, te quieres comer la capital en 3 bocados. Y es una locura, eso no puedes hacerlo. Entonces era todo el rato luchar con las ganas de subirnos al escenario. Allí es verdad que hay mucho más teatro que en el resto de España, que era precisamente lo que venía buscando, subirme a las tablas, estar en activo. Pero claro, no te puedes subir a cualquier coche. Entonces, pues eso, a lo mejor hacíamos una obra, nos llevábamos montando una obra durante 2 meses, 3 meses, para que tuviera una función o 2 funciones. Porque llegaba, la vendía, llevaba a tus colegas y al día siguiente ya no había nadie de público, porque nadie va a verte. Bueno, te llega la oportunidad también de trabajar en compañías como el Aedo Teatro, ¿no? Sí. La Compañía de Teatro Clásico de Sevilla. Sí. Y también una grandísima oportunidad en la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. ¿Cómo fue el proceso de selección? He oído que fue duro, ¿no? Claro, es un proceso duro. Date cuenta al final que, por lo que nos comentaron después, recibieron en torno a unos 2000 currículums. Te cuenta que también es un proceso que se hace por toda España. Entonces, en torno a unos 2000 currículums, de ahí se hace una selección y hacemos una prueba presencial, 800 personas. De esas 800 hacemos una segunda prueba, ya investigando y trabajando con diferentes profesores y profesoras de allí de Madrid, y actores y actrices y directores, en fin. Como un grupo de trabajo para hacernos un casting presencial y al mismo tiempo de laboratorio, que no fuera llegar y pegar. Ahí nos quedamos unos 27 en ese proceso, y de esos 27 salimos 9. O sea, todo este bagaje para coger al final 9 personas. Que no quiere decir que esas 9 personas fuéramos los mejores. Simplemente que ahí había un perfil que estaban buscando y por fortuna uno de los perfiles, yo por ejemplo encajé. Entonces, a mí me gusta eso decirlo porque al final en esta profesión no es ni mejores ni peores. Tú puedes ser actor y yo también, y a lo mejor tú trabajas de una forma y yo de otra, pero no implica que uno sea mejor que otro. Depende mucho también de los perfiles que estén buscando, de lo que tú des para ese proyecto.
En definitiva, fue un trabajo, o sea, fue un casting duro. Pero claro, una vez que entras, pues lo bueno es que en principio es un proyecto que dura 2 años y tienes asegurado trabajo durante 2 años con grandes profesionales de la escena de Madrid. Entre ellos, pues, yo sé, Miguel del Arco, Iñaki Ricarte, Elena Pimenta, son gente que es el top a nivel teatral en Madrid. Entonces fue una experiencia maravillosa. Después haces un elenco, en mi caso tuvimos la fortuna de que fuimos un elenco que trabajamos muy bien juntos, que no siempre pasa. Hicimos muchas amigas, a nivel personal también, tengo muchos amigos ahí. Y nada, fue una etapa maravillosa. Finalmente no fueron 2 años, sino se hicieron con la pandemia y demás. Llegamos a hacer 4 años de joven, por lo cual imagínate. Y con Elena Pimenta volviste a la vida sueño, ¿no? Volvimos a hacer la vida ¿Cómo fue sueño. la experiencia de trabajar con una de las grandes, ¿no?, del teatro? Elena es una maravilla. Yo aprendí mucho de ella porque es una mujer donde, claro, lleva tantísimos años en la profesión y a un nivel tan alto que estás aprendiendo realmente la profesión en ella. Entonces, y con un texto como La vida sueño. O sea, que en este caso fue tan bonito porque en su momento, yo cuando hice La vida sueño por primera vez, hice el personaje de Segismundo y esta segunda vez hice el de Clotaldo, que es el padre de Rosaura, en fin. Con Elena, ya te digo, fue una experiencia brutal, aprendí muchísimo, de verso, de cómo gestionar los tiempos, pero a nivel de lo que es la obra, para mí fue una especie de... Soy joven, pero bueno, y espero en alguna ocasión volver a hacer la obra, pero fue como un círculo que se cierra. O sea, sentir que has hecho ese montaje, que esos textos ya los has escuchado en escena, o los has dicho en escena, y de repente volverlo a hacer ya en la Compañía Nacional, en una plaza que es maravillosa, allí en el Teatro de la Comedia en Santa Ana. O sea, yo recuerdo que de las primeras funciones fue mi madre a ver la función. No me la esperaba en el público porque ese día no había entrada, finalmente vino. Y cuando yo estaba en el escenario y de repente me da por mirar un poco para el público y veo a mi madre, salí del escenario, terminé mi escena y me puse a llorar como un condenado porque es que había algo de que mi madre había visto ese proceso en diferentes sitios y había visto mi evolución como actor también y mi trayectoria, como por fortuna, va avanzando. Entonces fue muy especial. Yo creo que es el montaje más especial de los que he hecho allí en el Clásico. José Luis, ¿es importante el apoyo familiar en esta profesión? Para mí es muy importante. Genéricamente no te puedo contestar, pero para mí es muy importante. O sea, desde el principio saber que tus padres te apoyan, que es una profesión también tan delicada, que es tan complicada, porque hay tantos altibajos, que el saber que tienes gente detrás, incluso no solo mis padres, amigos de aquí del pueblo, reconocerte que de alguna forma los pasos que estás dando van siempre hacia adelante. Para mí es fundamental, es como ir tirando hacia adelante sin saber a dónde vas. Sabes lo que quieres, pero no sabes cómo lo vas a conseguir. Pero cada vez que te vuelves hacia atrás, están tus padres y está tu familia que desde la distancia te dice, sigue por ahí que la cosa va guay, ¿sabes? Entonces para mí es muy importante. Romanos, yo soy Zenobia. Yo soy la que en tantas guerras se opuso a Roma y ganó tantas batallas sangrientas. Yo quisiera que el común entusiasmo por la obra de nuestros combatientes no decayera jamás. Pero frente a la quimera de la paz, la vida se presenta como una constante batalla. Los peligros todavía acechan a nuestra nación. Terminó el frente de la guerra, pero la lucha sigue en otro campo. El espíritu antipatrio aletea en el fondo de muchas conciencias. No permitamos que la victoria se pierda a través de la historia en la dimensión del tiempo. Esta es la verdad de lo que ha pasado. Este año ha debutado además con la Compañía Nacional, ha subido ya La absoluta. a la absoluta. ¿Cómo ha sido esa experiencia con la gran Zenobia de Calderón?
La cenobia es un texto que es muy poquito conocido. O sea, yo de hecho, por ejemplo, no conocía el texto cuando me propusieron trabajar en ello. Y lo mejor de ese montaje ha sido, te lo digo de verdad, ha sido el elenco. Porque David Boceta, que es el director de ese montaje, ya trabajó con nosotros en La Joven, en otro proyecto, en El Reino Extraño. Y este montaje precisamente de la cenobia, él ya lo había hecho en su época de la escuela. Lo rescató y el personaje que yo hacía, el de Livio, lo había hecho él en su momento. Entonces no hice ni casting ni nada, él me llamó y me dijo, quiero que hagas tú el personaje. Y fue súper bonito decir, coño, de repente David, un tío al que yo admiro muchísimo, me da el personaje que él hizo en su momento y a partir de ahí trabajar con David es muy fácil, muy fácil. Y lo que te comentaba, se unió, fue muy inteligente y se unió de gente muy normalita, a nivel elenco, a nivel técnico, y cuando digo normalita es que no tienen cosas raras, o sea, que viven la profesión desde un lugar, pues eso, de artesanía, nada de ego raro. Entonces hicimos un grupo que para mí en ese momento era mi familia. Sí que es verdad que luego pues sales de ahí y cada uno nos lleva la vida por un lado, pero durante los 2 meses o 3 que duró todo el proceso, entre ensayos y representaciones, fue una maravilla. Fue para mí, creo que es la mejor forma de entrar en lo que tú has dicho, en entrar en la absoluta, porque aun pese a siendo de las grandes, yo me sentía en casa desde el principio. También muchos compañeros de La Joven, tanto mía como anteriores, entraron en ese montaje, entonces había una energía muy parecida. Como nos comentó una vez Alejandro Sá, el asesor de verso, nos dijo, lo bonito de este elenco es que tenéis una forma muy parecida de respirar la profesión, de ver la profesión. Y eso es importante. José Luis, ¿qué proyectos tienes actualmente? Ahora mismo estoy un poco para un roto y para un descosido. O sea, no tengo ningún proyecto fijo, sino lo que estoy haciendo, bueno, fijo, sí que tengo proyectos fijos, pero que no en una sede fija. Yo estoy ahora mismo trabajando de gira con una compañía que se llama Nao de Amores, que reside allí en Madrid y especializada en verso renacentista, a partir de ediciones, pues eso, donde el idioma, en la época en la que el idioma, el castellano, todavía tiene mucha influencia del italiano, del portugués. Entonces es una función, hacemos la Numancia de Cervantes, y es una función muy, muy peculiar porque tenemos que tener dicciones que no son actuales. Eso por un lado. Estoy con Nao ahí y estamos haciendo giras por toda España. Después, hace un par de semanas me llamaron para hacer una sustitución en un montaje que se llama Hipatia de Alejandría, que estuvo el año pasado en el Festival de Mérida. Me llamaron rápido porque necesitaban un actor para una función solo, me comprometí, en fin. Y en breve empiezo otro proyecto también allí en Madrid, con otra compañía que se llama la Fundación Siglo de Oro, que hice un casting hace cuestión de 1 mes y medio y me cogieron. Y estoy esperando pues empezar de nuevo un proceso desde el principio, en fin. Estoy ahora mismo para lo que surja. Falta. Compaginando también, que lo hemos hablado tú y yo, intentando compaginar también con el curro de locutor, que estoy empezando ahora también por ahí a intentar grabar audiolibros, en fin. También es una muy bonita forma de trabajar como actor, pero en otro formato, que no sea solo el audiovisual o el teatro. Entonces estoy por ahí también dando vueltas. Y también has hecho pinitos como director, ¿no? Sí. Aquí en el Teatro Municipal de los Palacios trajiste doble hace unos años. ¿Prefieres estar entre bambalinas o en las tablas del teatro? Yo prefiero actuar. De hecho, cuando dirijo, tampoco es que me considere director, porque tampoco tengo un bagaje fuerte como para considerarme, pero cuando dirijo, lo que hago es actuar los diferentes personajes. Dirijo desde ahí, desde la actuación. Entonces, por eso me gusta también tanto la dirección, porque me permite actuar a muchos personajes al mismo tiempo, no solo el mío. Y a partir de ahí, lo que pasa es que, claro, que tiene tanta responsabilidad, no solo en el ámbito actoral, con los actores y el elenco, sino tienes que encargarte, pues eso, escenografía, llevar como a un grupo de gente hacia un mismo lugar, y sinceramente a día de hoy eso no me apetece. Me apetece sobre todo estar en el escenario, sobre todo en teatro, que es lo que más me apasiona, y desde el escenario marcar los tiempos de mi personaje.
y dejarme influenciar por los demás y tal. Como que soy una época en la que prefiero recibir antes que estar dando órdenes. Pero bueno, como director también siempre es algo que tengo ahí, también escribo, o sea, como que al final, no, como te digo, no me considero director, pero todo eso está ahí rodeando a mi profesión, que es la de actor. ¿Qué personaje te ha costado más trabajo interpretar? Que hayas dicho, ostras, qué duro ha sido. Es curioso porque para mí el hecho de que algo cueste trabajo implica que es más guay todavía. O sea, no es una cuestión de... Quizás es por el tema del reto. Te podría decir, creo que los personajes que más cuestan son los que más alejados están de ti. A nivel personal, o tienen pensamientos diferentes a los tuyos. Yo, por ejemplo, con el Aedo hice un Otelo y claro, ponerte en la piel de un tipo que lleva a esos extremos, los celos, o incluso al final mata a Desdémona, a su esposa, por celos. O sea, ponerme en la piel de un tipo así, como hablaba con el director, creamos el personaje a partir del miedo. Un tipo que, sin él ser consciente, vive en el miedo. El miedo al que dirán, el miedo a la imagen que tengan de mí, el miedo a controlar mi propia imagen, un montón de conexiones mentales que yo a priori pues no tengo. Entonces me las tengo que inventar, como en eso consiste mi profesión, en inventarme mundos y cabezas. Después un tío súper agresivo en ese sentido, que va de 0 a 100 en un segundo. Yo si tengo algo, tengo de todo menos agresivo, o sea, entonces yo creo que, pero claro, como te comento, es un reto. No es tanto la dificultad de decir qué difícil es esto, sino el llegar a comprometerte al 100% con una mente así, ¿sabes? Y por último, te vimos comenzar tu carrera como actor en este teatro. ¿Te volveremos a ver prontito por aquí? Hombre, yo espero que sí. Sí que es verdad que ahora mismo estoy en una etapa en la que es complicado porque, bueno, aparte que también las compañías en las que trabajo no se mueven mucho por Andalucía. Lo que es el mercado andaluz no lo tocan mucho. Pero yo siempre, vamos, contigo lo he hablado muchas veces, yo estoy deseando volver y es que volver precisamente a este teatro, yo creo que parece una tontería, pero al final volver a casa y actuar en casa es de las mejores plazas que te puedes encontrar en cualquier sitio. O sea, la carga emotiva, emocional, de recuerdos, de vivencia que yo he tenido aquí en este teatro, no me lo da ningún otro teatro. Y si hay otro que me lo da, no me lo da de la misma forma, por lo cual para mí es un privilegio, te iba a decir, pero no es que sea un privilegio, sí, el hecho de volver aquí siempre es algo importante. Y reencontrarme con toda esa gente que tengo la suerte de que desde el principio ha estado conmigo, ¿sabes? Pero bueno, ojalá sea pronto. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por esta entrevista y te deseamos toda la suerte del mundo en estas nuevas giras que empiezas ahora en septiembre, ¿no? Sí. Y que te vaya todo de lujo. Muchas gracias, Juanma. Esto ha sido todo por hoy en Pueblo con Talento. Nos vemos la semana que viene con más protagonistas y más talento.